tendríamos que clasificar al suelo. Esta es la clasificación ASHTO. La clasificación ASHTO para determinar el tipo de suelo que es, ¿no? Y si nosotros vemos el manual, sería esto. Es verdad. Estimación del suelo como subrasante. Es decir, necesitamos saber cuál de nuestros posee el suelo para poder clasificar. ¿No? En ese sentido, pues tendríamos que hacer la clasificación. Miren, si acá nos dice que el número 4 pasa en el número 100, el número 10 pasa a 85, el número 40 pasa a 52.30, y el número 250, 58, ¿cuál sería? ¿Un suelo grueso o un suelo fino? ¿Ah? Mira. Miren, acá dice, bueno, suelos glandulares es cuando se cumple esta condición, ¿no? Los suelos finos cuando se cumple esta condición. Es decir, el 35%, o sea, máximo pasa por el camino número 200. ¿Y cuánto ha pasado acá? 58. Es decir, ya superó, ¿no? Porque acá no dice máximo, ¿no? Más de eso ya no es especificado. Entonces es fino, ¿no? Es fino, ¿no? Y luego el número 10 pues puede ser cualquiera de ellos, ¿no? Porque no hay restricciones. El número 40 también puede ser cualquiera de ellos, no hay restricción, ¿cierto? Es decir, puede ser cualquiera de estos o puede ser cualquiera de estos. Y en el número 200, mínimo mínimo 36, ¿no? O sea, este no es. Este no es, ¿no? Porque de nosotros es 58. ¿No? Mínimo 36, ¿no? Mínimo 36, no, todos, ¿no? En realidad todos, porque los está diciendo mínimo. Son todos. Mínimo 36, y nosotros ya 58. Está superando el 36, ¿no? Eso quiere decir que puede ser cualquiera. Entonces, de frente nomás ahí el implicación. Es decir, límite puede ser máximo 40, ¿no? Y nuestro límite líquido es 46, es decir, este más. Porque ya lo superó, ya lo superó. ¿No es que acá nuestro límite líquido es 46? Y acá dice máximo 40, ya superó el 40, ya no pasa. Acá dice mínimo 41, ¿no? Mínimo 41. ¿No? Este podría ser máximo 40 si no da,
Este sí podría ser y este sí podría ser. Ese sería el índice líquido y el índice de plasticidad. Este no pasa, ¿no? ¿Cierto? No pasa. Porque nosotros tendríamos más de 10%, porque 46 menos 22 no es 14, ¿no? 24, ¿no? 24, que es mayor a 10. Entonces quedan estos dos. Entonces, ¿cómo sé si es el A75 o el A76? Pues tendría que utilizar esta ecuación, ¿no? Esta ecuación de acá, o o la que está debajo, ¿no? O esta de acá, para saber cuál es la procede. Es decir, dice que el índice de plasticidad, es decir, el 24, ¿no? El 24, ¿no? Es igual o menor, ¿no? Es decir, en esta condición. El límite líquido, es decir, 46, de 46 con los 30. ¿Se cumple esa condición o no? Es falso, ¿no? No se cumple. ¿Por qué? Porque 46 menos 30 es 16. Y 24 no es menor a 16. Entonces esta condición no cumple, ¿no? Entonces está cumpliendo la siguiente, la 76. Por lo tanto, esta sería el suelo. Esta de acá. Porque es la única que cumple. No es que de estas dos alternativas, una de ellas va a cumplir. Si la primera no cumple, eso quiere decir que la segunda sí cumple. Claro, porque miren, el índice plástico es mayor que el índice líquido menos 30, sí, el 24 es mayor que 16. Por eso sí cumple. Entonces, el suelo es de regular a insuficiente. Esa es la categoría de la subrazón. Es decir, es un suelo que no es adecuado para subrazón. Hemos dicho que un suelo apto para subrasante no es insuficiente ni regular. No, digo, no es insuficiente. Regular sí puede ser, insuficiente no. Y como está en el límite, es insuficiente. ¿No? Miren, vamos a ver esto, ¿verdad? Miren, acá está la subrasante. Miren, insuficiente es esta de acá. ¿Cierto? Pero dice, en sectores con menos del 6% de CBR, ¿no? Es decir, miren, ensayo de CBR dice acá, ¿no? Y lo que nos está diciendo acá que en los sectores con 6% o más, ¿no? Puede ser admitido como material de subrasante. Cuando es menor a 6, ya no se puede colocar como material de subrasante. Esto de acá, como es insuficiente, estaría dentro de esta parte de acá. De ser menor al 6%. Acá lo dice insuficiente. Es decir, se ve entre 3 a 6%. ¿No? Por lo tanto, ese suelo no podría ser admitido como subrasante, porque tiene un CBR o tiene una
clasificación como insuficiente. No se puede utilizar. ¿Qué haríamos en este caso? ¿Cómo? Claro, se tendría que hacer una estabilización del suelo. Tendría que estabilizar, es decir, mejorar sus propiedades de resistencia. ¿No? Hay que agregarle algún material adicional para que de esa manera pues, mejore su resistencia. Es decir, de esta categoría suba o baja a esta otra, a esta de acá. Porque a partir del 6% hacia adelante sí es considerada como suelo de resultados. ¿Ya? Entonces eso es lo que tendríamos que hacer. Miren, pero solamente estamos calificando por su resistencia nada más. También se podría clasificar al suelo por su índice de grupo. ¿Cierto? Entonces, ¿qué significa eso? Volviendo acá, acá está la ecuación del índice de grupo. Esta es la ecuación del índice de grupo. Ahí está la ecuación del índice de grupo. Entonces, yo también puedo clasificarlo en función a su índice de grupo. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Pues reemplazar ahí los valores. Y acá están el índice de grupo. ¿Qué es A? F menos 35. ¿Qué es F? Es el porcentaje que pasa el camino número 2. Es decir, A sería 58.80. Eso sería C, dice límite líquido menos 40. ¿No? Es decir, 6, ¿no? Porque el límite líquido es 46. Menos 40 sería 6. Entonces acá sería 58.80 y acá sería 6. Y el B dice que es F menos 15. ¿No? Entonces sería 58.80 menos 15. Eso sería B. Y el D es el índice plástico, sería 24 menos 10. Sería 14. Eso sería el D. Y reemplazamos acá los valores y obtenemos ese índice de grupo. Una vez que hemos obtenido ese índice de grupo, podemos aplicar esta. Es decir, si es un valor que está por encima de este valor de acá, ya es insuficiente. Ya acá es inadecuado. En cambio, si está en estos tres primeros, todavía puede ser admitido. Ese es en función a su índice de grupo. Y acá está su equivalente de arena. El equivalente de arena. El equivalente de arena es un ensayo que sirve para establecer la porción de arena que está presente dentro de la muestra. ¿Ya? Ese equivalente de arena nosotros lo vamos a encontrar en el laboratorio. Ahora, fácil. Lo vamos a encontrar en el laboratorio el equivalente de arena. ¿Ya? Y con
ese valor que encontramos en el laboratorio, podemos hacer uso de esta tabla. Y en base a esta tabla poder calificar su grasa. O sea, si es mayor a 40, si está entre 40 y 20, o si es menor a 40. Es más, mira, acá dice plasticidad, la clasificación por su plasticidad. En el caso de nosotros es 24 de índice plástico. Es decir, esto. ¿Cierto? Porque nuestro índice de consistencia es 46 y 22. Entonces la diferencia de los dos es 14. Y 14, no, disculpe, es 24, ¿no? Es mayor a 20. ¿Ya? Entonces, ven cómo podemos calificar al azúcar rasante en función a algunas propiedades que nosotros podemos encontrar del suelo. Profesor, el índice plástico no es la resta del índice de líquidos como el plástico, ¿no? Así es, correcto. El índice plástico es la diferencia del límite líquido menos el límite plástico, ¿no? El índice plástico es igual al límite líquido menos el límite plástico. En este caso, como nosotros tenemos 46 menos 22. Ese sería el límite. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Yo les decía bastante la clase pasada, o la primera, no recuerdo bien, pero les decía que el tema de pavimentos básicamente se soporta sobre la geotécnica, es decir, sobre todo lo que tenga que ver con el suelo y la roca. Porque es prácticamente un pavimento, es un suelo, está construido de suelo. Entonces tiene que ver mucho la parte de mecánica de suelos o la geotécnica en general. Es decir, la mecánica de suelos y la mecánica de rocas. Entonces, por eso ahorita estamos hablando de cómo caracterizamos una subrasante en función a propiedades de la mecánica del suelo, que no es materia del curso, ¿no? El curso es pavimento, realmente, pero estoy un poco mostrándoles cómo a través de parámetros de la mecánica del suelo podemos caracterizar a la subrasante. ¿Qué parte de grado virtual es el no me encuentro? ¿Qué parte de eso está grado virtual? No me encuentro. ¿Cuál? ¿Este ejercicio? Sí. No, no lo he subido porque no hay internet. Ah, ya. No hay internet. No, el anterior sí está. No, sí, yo también, pero Sí, no pero este no lo he subido porque no hay internet ahorita. No estoy acá de mis celulares. Ah, ya. No hay internet en toda la sede. No sé qué ha pasado, pero no puedo entrar.
eso es lo que comprende la caracterización de una subrasante, es decir, tienes que asegurarte que la subrasante tenga resistencia, que sea poco deformado, ¿no? Entonces, ¿cómo aseguras todo eso? Con los límites de consistencia, con la clasificación del suelo, ¿no? Parámetros de la mecánica del suelo. ¿Sí? De esa manera se establece la calificación de la subrasante. Ahí lo hemos visto, ¿no? Y acá está el manual, y el manual así lo establece. Hay que calificar a la subrasante en función a lo que es los principales ensayos que se realizan a un suelo. ¿Como cuáles? Pues lo que está ahí en el manual, ¿no? La plasticidad es uno de ellos, ¿no? Por eso hemos mencionado acá la plasticidad. El segundo es el equivalente de arena, ¿no? Hoy día vamos a hacer el laboratorio de equivalente de arena, ¿no? Ahí van a entender a qué se refiere. El otro es a través de su índice de grupo, ¿no? Ahí ya vamos viendo tres, ¿no? La clasificación del suelo es con cuatro, ¿no? Básicamente es Ash. Sí, y el otro es el CBR o MR, porque puede ser también MR, ¿no? El módulo de recipiente sin centro de acción, también funciona. Esos son, no digo que eso es todo, no, eso no es todo, esos son, digamos, los típicos, es decir, lo mínimo que tú deberías hacer para demostrar que esa subrasante tiene buena resistencia y es poco deformada. ¿Entiendes? Hay otros ensayos especiales adicionalmente a eso que se puede hacer, pero eso va a depender de las características de la zona del barco. Pero estos son los mínimos, es decir, esto es lo mínimo que tiene que hacer. Menos de eso no se puede, porque si no sabemos qué resistencia tiene o cuál es la deformación que va a presentar, pues no sabemos nada. Entonces, esos son los principales parámetros de evaluación. ¿Ya? Ese es en el caso de lo que es la caracterización de la subrasante. ¿Ya? Hay un capítulo en el manual que habla también de estabilización del suelo, ¿no? Es decir, ¿qué pasa en este caso? Tenemos un suelo bastante deformable y de poca resistencia. Entonces también hay un capítulo entero que es estabilización del suelo, ¿no? El suelo de la subrasante. Creo que me parece que está en el capítulo 6. Lo vamos a ver muy rápidamente para darnos una idea. Estabilización de suelo, el capítulo 9. Y miren, acá dice, se considerará como materiales aptos para la capa de subrasante suelos mayores con CBRs, ¿no? Suelos con CBRs mayores iguales a 6%, ¿no? Lo que hablábamos, ¿cierto? En el caso de ser menor, ya viene algún tipo de intervención, ¿no? Lo que pasa es que la intervención más común es la estabilización, pero no es la única. Existen muchas formas de mejorar o modificar las propiedades de un suelo. En este caso, este capítulo nos desarrolla el tema de la estabilización, que es, digamos, un procedimiento bastante simple, ¿no? Bastante simple, ¿no? Es decir, lo primero es clasificar al suelo, ¿no? Ahí clasificamos al suelo. Luego de clasificar al suelo, pues establecemos cuál es el material que vamos a utilizar para estabilizar ese suelo, ¿no? Por ejemplo,
utilizados debido a su bajo costo y a que se encuentran disponibles en cualquier parte del país, es decir, el cemento está en cualquier lugar, no necesariamente tienes que ir a una zona altamente poblada para adquirir cemento, cemento de por todos lados. Y la cal, pues, por bolsas se encuentran en todo lugar, en una ferretería pequeña para la cal, ¿no? Entonces son dos productos que son bastante económicos y fáciles de conseguir, ¿no? Pero tiene que cumplir con estas condiciones. Es decir, solamente se utiliza para estos tipos de suelo. Y cuando los límites son estos. Esas son las condiciones que debe cumplir para poder utilizar el cemento o la cal. Y esta es una proporción en la cual se debe utilizar esos dos materiales. Pero es un rango. Eso quiere decir que tienes que encontrar el óptimo. ¿Cómo haces para encontrar el óptimo? Pues haces un tramo de prueba y mides su rendimiento. Y con eso puedes ajustar la proporción óptima, que debería estar dentro de ese rango. No sé si será 2, será 4, será 6, será 8, será 10 o de repente 12. Pero hay que encontrar la proporción ideal. Y para eso hay que hacer un tramo de prueba y hay que medir su rendimiento. Entonces, eso es. Hay otros materiales más que ya son productos químicos, que eso sí pues implica un tratamiento, una manipulación y algunos son contaminantes. Entonces, no son tan fáciles de usar. ¿Ya? Eso es un poco para poder saber, digamos, cómo es que tendríamos que proceder cuando tenemos un suelo que tiene una capacidad importante por debajo del 6%. Bien, nosotros hemos visto entonces hasta ahorita todo lo que tiene que ver con las características de un pavimento, es decir, las capas que lo conforman, los materiales que pueden formar parte de esto, cuáles son los ensayos que tienen que hacer. Y acabamos de ver la clase pasada, el día de hoy, que es la caracterización de la suprasante. No es complejo, es bastante simple. Como verán, no hay que hacer grandes ecuaciones, grandes cálculos. Es bastante simple, ¿no? Claro, es simple cuando ya dispones de todos los documentos, todos los ensayos que se han realizado. Pero no es, digamos, un tema complejo. ¿No? Ya, miren, entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? Si hemos definido, aparte de la mecánica de suelos, que es la plataforma sobre la cual vamos a colocar el pavimento, entonces ahora lo que vamos a ver es la carga de diseño. Es decir, ¿cuál es esa carga de diseño que debemos aplicar al pavimento? ¿Cuál es la carga de diseño que nosotros debemos de considerar para el diseño? Porque son dos parámetros que necesitamos. La caracterización del suelo, que es lo que acabamos de ver, y lo otro sería la carga de diseño. En el caso de la carga de diseño, existen muchas metodologías para determinar la carga de diseño. No existe una sola, ¿no? Existen muchísimas metodologías. El Instituto del Asfalto tiene una metodología, Ashton tiene otra metodología, y así podríamos seguir mencionando diferentes metodologías del cálculo de la carga de diseño. Pero esa carga de diseño se establece en función al estudio de tráfico.
Es decir, necesitamos conocer el estudio de tráfico. Si no tenemos el estudio de tráfico, no vamos a poder calcular la carga de diseño. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos del estudio de tráfico? Pues los volúmenes. Es decir, la cantidad de vehículos. Eso es lo que necesitamos. ¿No? Es decir, el IMDA. Este valor es el que necesitamos. Ese valor. Claro, pero el IMDA, estoy haciendo un repaso de lo que han visto en camino, porque ahí ven estudio de tráfico. Este curso no es materia, acá no vemos estudio de tráfico, estoy haciendo un recordatorio. Este IMDA sale de un conteo vehicular, es decir, de un grupo de vehículos, ¿no? Es decir, de un vehículo C2, C3, C4, D1 y así podría ser otro. Es decir, de repente acá hay 200 vehículos, acá también hay 200 y acá también hay 200 y este hay 400. Es decir, hay 1000 vehículos en total, ¿no? ¿Qué sería esto? 1000 vehículos, ¿sí? Eso es 1000 vehículos por día. Es un promedio, ¿no? Orientado. Este sería esto. Este 200 es el 20%. Este también es el 20%. Este también es el 20%. Y este es el 40%. ¿Cierto? Esa es la representación gráfica circular, ¿no? De la cantidad de vehículos agrupados, ¿no? Porque hay C4 en los 100, ¿cierto? Estos datos son los que nosotros necesitamos para el diseño. Son esos los datos que necesitamos. ¿Por qué? Porque este tiene una carga, este tiene otra carga, este tiene otra carga y este tiene otra carga. ¿Cierto? Si yo sé cuánto es la carga de uno, pues lo multiplico por los 200, lo tengo el total. ¿Ves? Igual a esto, igual a esto, igual a esto. ¿No? Entonces, por eso que se requiere del estudio de tráfico, ¿no? Pero claro, no todo el estudio de tráfico, ¿no? Ya el resumen, ¿no? El estudio de tráfico hace sus ponderos, sus cálculos, sus GPS, todo lo demás, su tasa de crecimiento, todo ese tema que ven para encontrar ese modelo proyectado, ¿no? Pero en resumen, nosotros necesitamos estos dos datos: la representación circular y el mínimo. Esos dos, con esos dos hacemos el diseño mediante ASH, ¿no? Porque existen otras metodologías y cada metodología tiene su propio procedimiento. Mediante ASH es esto. ¿No? Entonces, lo que vamos a ver ahora es eso. Vamos a ver el estudio de tráfico, ¿no?
Miren, lo otro es los pesos. ¿Cómo hacemos para calcular los pesos? Pues hay que utilizar el Reglamento Nacional de Vehículos, ¿no? En el Reglamento Nacional de Vehículos, pues tenemos los tipos de vehículo y acá tenemos los pesos, ¿no? Por ejemplo, este es un C2, ¿no? Su eje delantero 7 toneladas, su eje posterior 11 toneladas, ¿no? Ahí está el peso, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Por ejemplo, acá, ¿no? Tengo 200 vehículos que tienen un eje delantero y un eje posterior, 11 toneladas y 7 toneladas, ¿no? Yo sé que hay 200, ¿cierto? Entonces ya tengo ya el peso. Claro, si yo sé que tiene 7 toneladas y 8 toneladas, pues si tiene 2 ejes nada más, son 220 números. ¿No? Entonces, el reglamento es el que te da los pesos, ¿no? Por ejemplo, el C3, acá está el C3, 7 y 18 toneladas, ¿no? Entonces yo ya sé que este C3 es 7 y 18 toneladas. ¿Ven? Ya sé que hay 200 vehículos, ¿no? ¿Cierto? Y así el C4, el D1. Y si hubiera más, pues de cada uno se calcula. De cada uno. ¿Ya? Entonces vamos a ver un poco la PTT para darnos cuenta de eso, ¿no? ¿Cuál es el marco normativo para las cargas? Pues lo acabamos de ver, ¿no? Reglamento Nacional de Vehículos, ¿cierto? Y acá lo dice, Reglamento Nacional de Vehículos, ¿no? Ya lo hemos visto, ¿cierto? ¿Qué es eso? Reglamento Nacional de Vehículos. Ese es el marco normativo para determinar las cargas de diseño. ¿Cuáles son las cargas de diseño? Ahí está, ¿no? 7, 11, ¿no? 11, 11, 11, 11, 11, 12, 16, 18 y finalmente 16, 23 y 25. Analicemos el primero. Este es una rueda simple. El primero es una rueda simple. Es decir, es un eje simple con una sola rueda. El segundo también es un eje simple, pero tiene 2 ruedas. Por esa razón dice 11 toneladas. Y normalmente ese tipo de eje siempre está en la parte posterior. Y el primer eje siempre lo vamos a encontrar en la parte frontal. ¿Sí? Esa es, digamos, la ubicación normal, típica de este tipo de ejes. A esta configuración se le denomina ejes simples. Ahora, existe lo que se conoce como ejes dobles. Es decir, es lo que hemos visto hace un momento, pero hay dos. Ahí vemos dos. Hay dos, ¿no? Ese es el eje doble. ¿No? ¿Por qué doble? Porque tiene doble rueda. Doble rueda. Es un eje doble y cada uno de ellos tiene doble rueda. ¿Cuál es el peso? 11 y 11. ¿No? Existe también lo que se conoce como eje triple. Ya no son 2, sino son 3. 11, 11 y 11. ¿No? Podría haber sido 7, 7 y 7 también, siempre y cuando le quitemos una rueda. Lo dejemos simplemente como el primer caso que hemos visto, ¿cierto? Podría ser así también. ¿Ya? Y después viene lo que se conoce como eje tándem. El eje tándem no es un eje doble.
tándem, disculpen, y no es un eje doble. ¿Por qué? Porque si fuera doble, aparecería como esto, 11 y 11. En cambio acá no aparece 11 y 11, aparece de frente 12, 16 y 18. ¿Cierto? Veamos acá el reglamento para que puedan entender. Por ejemplo, este eje que es tándem o es doble. Este que está doble. ¿Doble o tándem? Y este de acá, a ver, vamos a ver este de acá. ¿Y este de acá qué es? ¿Tándem o doble? Este que está delante. Ya, miren, vuelvo a señalar, cuando es doble, tienen que aparecer los dos pesos. Los dos pesos. Cuando es tándem, un solo peso. Entonces, ¿cuál es esto? ¿Doble o es tándem? Es doble, porque aparece 7 y 7. En cambio, este de acá, ¿qué es? ¿Es doble o tándem? Tándem porque aparece uno solo. ¿Entiendes? O sea, cuando es doble, siempre va a estar diferenciado uno del otro. Y cuando es tándem, siempre va a ser uno solo. Por esa razón, acá vemos 16. Oye, pero esto no es doble. Sí, pues parece que fuera doble, pero no es doble, es tándem, porque es un solo peso. En cambio, este de adelante sí es doble. ¿Por qué? Porque tiene pesos diferenciados. Y entonces, ¿por qué el diferenciado? Cada lado pesa 7, pues, ¿no? En cambio, el otro todo el total pesa 20. Así es. Porque, digamos, están conectados, esos dos están conectados por un dispositivo en común. En cambio, cuando es doble, cada uno es independiente. Esa es la diferencia. ¿Ya? Y bueno, volvamos a lo que estábamos viendo. Y lo mismo sería en el trident. El trident es un solo peso, pero si encontráramos 3 veces el peso, entonces sería pues triple, ¿no? Como esto de acá, ¿no? Como esto de acá, ¿ven? 11, 11 y 11. Están diferenciados cada uno de sus pesos. ¿Ya? Eso es lo que hay que tener en cuenta. ¿Ya? No es lo mismo. ¿Ya? No es lo mismo. ¿Ya? Bueno, esto ya lo hemos visto, ese reglamento, ¿no? Son los pesos que tiene el reglamento. ¿Ya? Por ejemplo, miren, este vehículo que ven ahí es un C2, un eje simple, y también es un eje simple, pero es rueda doble. Por eso tiene 11 y por eso tiene 7. ¿Ven? Y acá está su configuración. 7 y 11. En este caso, este es un eje simple y este es un eje tándem. Por eso tiene 18 toneladas y 7 toneladas. Y así podríamos ir mencionando otros más, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa es la manera de poder identificar los pesos de los vehículos. Es decir, ¿cómo hacemos para identificar este peso, este peso, este peso, este peso, para toda la configuración de los agrupamientos que tenemos? ¿Ya? El periodo de diseño, ¿ya? El periodo de diseño es entre 10 a 20 años, así lo establece el manual. Así
Así está establecido. De 10 a 20 años. Es decir, puede ser 10, máximo 20. El periodo de diseño. Normalmente para los pavimentos rígidos se considera 20 años. Normalmente 20 años. Y 10 años para los flexibles. Entonces, ese es el periodo de diseño. En casos excepcionales, podría, cuando se hace 2 fases, se podría considerar 5 años cada uno. Ese sería el periodo de diseño, ¿ya? El periodo de diseño. Vamos a colocarlo. Entonces, el IMDA es lo que vamos a necesitar, y luego que vamos a necesitar la representación gráfica circular. Eso es lo que vamos a necesitar. Luego, el periodo de diseño, que es 20 años. De 10 a 20 años. Esto es N. Así está como nomenclatura en el manual. N. La tasa de crecimiento, porque hay una tasa de crecimiento se divide en 2, para los vehículos ligeros, para los vehículos pesados. ¿Ya? Pero en nuestro caso, nosotros no analizamos vehículos ligeros porque no tienen incidencia. Y es más, la metodología de Ashton no contempla vehículos ligeros. No los considera. Entonces, nosotros ¿qué es lo que vamos a ver? Vehículos de transporte de pasajeros y vehículos de transporte de mercancías. Eso es lo que nosotros vamos a ver. Es decir, transporte de pasajeros, los ómnibus. Vehículos de transporte de mercancía, bolquetes, transportes de material de construcción, de carga pesada. No, eso es lo que vamos a ver. Entonces, esto de acá, el transporte de pasajeros, se asocia a la tasa de crecimiento poblacional. Y esto de acá se asocia al Producto Bruto Interno. Es decir, si nosotros entramos a la página web del INEI, ahí encontramos estos datos. Entramos a la página web del MEF, Producto Bruto Interno, encontramos esto. Claro, porque tú tienes un proyecto que se ejecuta en un lugar, Cusco, Piura, Tacna, ¿cierto? Y si tú entras al INEI, busca el crecimiento poblacional para Tacna. Ahora, si tú no vas a hacer en la misma ciudad de Tacna, si no vas a hacer en algún centro poblado o en una sola interna, pues debe tener un nombre para que se pueda. Y el INEI viene por departamentos, provincias, centros poblados, lo tiene desagregado. Entonces uno puede ahí identificar. ¿Qué dice el manual al respecto? Si nosotros vemos este manual, acá está el tema del tráfico vial, capítulo 6, tráfico vial, y miren lo que dice con respecto a lo que es la tasa de crecimiento. Dice que la tasa de crecimiento, voy a sombrear esa parte, miren. Ahí dice que la tasa de crecimiento debe variar entre 2 a 6%. ¿No? Eso es lo que indica el manual. Es decir, esto debería estar entre 2
Bueno, este tema del tráfico siempre va a haber un tráfico existente, si la vía existe, ¿no? Va a haber un tráfico desviado y va a haber un tráfico generado. La suma de esos tres es el tráfico actual. ¿Ya? El tráfico normal es lo que está dentro, ¿no?, de lo que circula en la vía, ¿no? El tráfico generado es producto de, digamos, la mejora que se puede dar en una vía. Y el tráfico desviado es una ruta más corta, más rápido para llegar a nuestro destino. Entonces nos desviamos hacia una nueva ruta. Por lo tanto, se está generando el tráfico desviado de una carretera hacia otra. Y esta es la representación que les decía, ¿no? Esta de acá. La circular, ¿no? Eso es del estudio de tráfico. Esa información siempre va a estar presente en un estudio de tráfico. Ese es el conteo, ¿no?, de las encuestas orígenes y destino. Esa es la ubicación de las estaciones de conteo, ¿no? Este es el IMDS, es decir, el promedio de los días de conteo que se realizan. El IMDA es ese IMDS por un factor de corrección estacional, ¿no? Ese factor de corrección estacional lo encontramos de los viajes, ¿no? Los viajes son los que tienen esa información, es la variación que se puede dar a lo largo de un año. ¿Ya? Eso que acabamos de ver es el estudio de tráfico. Pero nosotros no vamos a desarrollar el estudio de tráfico, nosotros necesitamos este valor directamente, utilizamos ese valor. Pero ahí les he hecho un resumen cómo sale este valor de tráfico. Primero se hace el conteo vehicular, una vez que se hace el conteo vehicular, calculas el IMDS, una vez que calculas el IMDS, lo afectas con un factor de corrección estacional, con un factor de corrección estacional obtienes el IMDA. Ese IMDA lo proyectas al futuro y ese sería el IMDA futuro. ¿Sí? Esa es la parte del estudio de tráfico, es decir, cómo se calcula esto. ¿Ya? Pero esa parte nosotros no lo vamos a ver, solamente estoy haciendo un recordatorio de cómo se encuentra este tema. A partir de acá sí ya es la parte de pavimentos, el factor de corrección, el factor de crecimiento normal. Factor de crecimiento anual. Factor de crecimiento anual. Y es igual a 1 más la tasa de crecimiento por el elevado anterior de diseño menos 1 entre la tasa de crecimiento. Esta tasa de crecimiento es R. Es esto. Este factor de corrección estacional tendría yo que hacerlo para cada uno de estos grupos. No es que este es el C2, este es el C3, este es el C4, este es el B2, S1 y este es el B-1. Cada uno tiene un porcentaje y una cantidad. Este factor de corrección tengo que encontrarlo para cada uno de ellos. ¿No? ¿Cómo se calcula eso? Pues si nosotros tenemos la tasa y el periodo de diseño, reemplazamos en la fórmula y obtenemos el valor. Es más, el manual, este manual, te da un ejemplo. Te da un ejemplo de cómo se calcula eso. Miren, ahí está la fórmula, ¿ven? Y ahí está el ejemplo, ¿eh? Ahí está el ejemplo. Es el manual, con un ejemplo. Y de esa manera se calcula este factor de crecimiento.
¿Ya? ¿Ya? Entonces, miren, entonces esto se tiene que calcular para cada configuración, ¿correcto? Para cada configuración, para cada uno de ellos. Es decir, peso de cada uno de ellos. Ya hemos visto cómo se calcula el peso de cada uno de ellos. Luego, factor de crecimiento anual para cada uno de ellos. Es decir, peso para cada uno de ellos, factor de crecimiento anual para cada uno de ellos. La tasa de crecimiento para cada uno de ellos. El periodo de diseño si es un uso. ¿Ya? ¿Ya? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Ya? Pues vamos a la PPT. ¿Ya? Ahora, miren, acá viene un tema que ya es propio de la metodología de Ash. Y el tema es el siguiente. Nosotros no podemos sumar este vehículo más este vehículo. O sea, no podemos sumar todo esto, por más que estén toneladas. ¿Por qué? Porque el eje de un C4 no es el mismo que un C3, y no es el mismo que un C2, y no es el mismo que un P1, y no es el mismo que un T2S1. Son diferentes. Entonces, como son diferentes, no podemos sumarlo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos encontrar esa carga? Porque yo necesito sumarlo para encontrar el total. Entonces se hace un artificio matemático. ¿Sí? ¿Para qué? Para cada uno de ellos llevarlo a un eje común. Y una vez que tengamos todo un eje común, lo podemos sumar. Es como si, digamos, tuviéramos varios números y le sacamos el mínimo común múltiplo de todos ellos, es decir, un número en común para todos, ¿cierto? Lo mismo es acá. ¿Por qué? Porque no se pueden sumar, porque son ejes diferentes, son configuraciones diferentes. Entonces lo que tenemos que hacer es, esos pesos que hemos visto, tenemos que llevarlo a un eje patrón, a un eje común. Y una vez que lo tengamos en el eje común, recién lo podemos sumar. ¿No? Recién se puede sumar. Entonces, eso es esto. Factor de equivalencia, factor de ejes equivalentes. Por eso dice factor, porque es un factor que esto que está en toneladas lo va a llevar a un común. ¿Entienden? Eso. ¿Ya? ¿Cómo es ese procedimiento para hacer eso? Pues si les estoy diciendo que es los pesos en toneladas, llevarlo a un eje común, entonces lo primero es encontrar los pesos. Es decir, para cada uno de sus vehículos hay que encontrar los pesos. Una vez que se han encontrado los pesos, recién podemos llevarlo a su eje común. ¿Ya? Miren esta imagen. Ese es de Ash. Voy a marcar. Miren, ahí ven este simple, tándem, triple, no, el trident. ¿Ven ahí? Que es justamente lo que ya habíamos visto. Entonces cada una de esas columnas representa, pues en el caso de simples, el otro es tándem,
y el otro es triple. Ahora ustedes me dirán, ¿y dónde está el doble? ¿Y dónde está el triple? Pues hemos dicho que el doble es este simple por 2, pues. Y si es triple, es este simple por 3, que es 7, 7, 7. Son 3 veces 7, ¿no? Entonces esto es como si fuera un 7, otro 7 y otro 7. No necesitamos hacer una fila más de doble y de triple, porque simplemente es este por 2. Y el tándem si es uno solo, el triple también es uno solo. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo hacemos para llevar a ese común? Pues lo vamos a ver con un ejemplo, ¿ya? Y en ese ejemplo se van a dar cuenta cómo se lleva eso en el común. Vamos a ver el ejemplo para que se entienda bien, ¿no? Miren, vamos a hacer uso del ejercicio que hemos visto hace un momento. Miren, ese es el vehículo, ¿cierto? Que hemos visto hace un momento, ¿cierto? Vamos a sacar su factor de equivalencia de carga de este vehículo. Y ese mismo procedimiento se hace para el resto. Supongamos que tenemos este vehículo, ya hemos identificado sus pesos, ¿se acuerdan cómo vimos en el punto anterior? ¿No? Es decir, 7 y 11, ¿no? 7 y 11 toneladas. Entonces, este es el factor de equivalencia. Este valor es el factor de equivalencia y este valor es el factor de equivalencia. Este de acá es la carga, es decir, 7 toneladas, 11 toneladas. Eso es. Pero está en kilonewtons, porque no es que es americano, no es americano. Entonces, si nosotros tenemos toneladas y queremos llevarlo a kilonewtons, pues simplemente le afectamos por la gravedad. 9.81. 9.81 y ya va a estar en kilonewtons. Ya lo voy a poner aquí. Es simplemente toneladas multiplicado por la gravedad. Le da ya kilonewtons. Ese es el factor de conversión. Por favor, ¿cuánto sería este primero? 68.67. ¿Así? Sí. ¿Y el segundo? 11 por 9.81. 191. Miren, ya está acá en kilonewtons, 7 toneladas en kilonewtons, 11 toneladas en kilonewtons. Entonces, 68.67, ¿no? Tendría yo que buscar acá, pues, entre estos dos. Y entre estos dos. Es decir, .67 estaría acá. ¿Cuál es el valor que le corresponde?
tendría que interpolarlos para encontrar ese valor del eje 5. Y con eso obtengo su factor de equivalencia de carga de 7 toneladas. Hago lo mismo para 11, 107. Entonces, 107 estaría acá. Estaría ahí. Estaría ahí. ¿Entienden? Lo mismo, interpolamos. Está entre estos dos. Los interpolamos y ese sería el factor de equivalencia de carga de este seguidor. Si este hubiera sido tándem, entonces hubiera sido estos dos. Y si hubiera sido tri, hubiera sido estos dos. ¿Entienden? Porque está en esta fila de tándem. ¿Ya? Y eso es lo que ven ahí. ¿Ven? Ahí está la interpolación. Y ya tienes el factor de corrección estacionaria, no, el factor de equivalencia de carga. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos el resumen. ¿No es? Ahí está. Hagan la interpolación y va a salir esto. Hagan la interpolación, le va a salir esto. Entonces, ahora sí ya son, esto ya es un eje común. Entonces ya puedes sumar. Y por esa razón se suma. ¿Ven? Por esa razón se suma. Ese sería, a esa suma se le conoce como factor camión. Ese es el nombre que tiene, factor camión. A la suma de los ejes de un vehículo se le conoce como factor camión. Y ahí está el factor camión de este vehículo. Este mismo procedimiento tenemos que hacerlo para el C3, para el T1, para el T2S1 y el C4. Para cada uno de nuestros agrupamientos. Y con eso ya prácticamente tenemos la carga de diseño. Ya prácticamente tenemos la carga de diseño. ¿Ya? Entonces, esta es la forma como encontramos el factor de equivalencia de carga por eje. Este mismo procedimiento se hace para tridem, para tándem, ¿no? Doble, simple, es decir, triple, ¿ya? Para cada uno de ellos, ¿correcto? ¿Ya? Miren, el día sábado vamos a hacer un ejercicio más ya del cálculo de la carga de diseño, ¿ya? De la carga de diseño. Pero estos son los datos que necesitamos. Si no tenemos esto, no vamos a poder hacer nada de esto. Es decir, el estudio, no necesitamos todo el estudio de tráfico. Necesitamos este valor y este valor. Es decir, el resumen del estudio. ¿Entienden? Y con eso ya comenzamos a hacer todo el cálculo. Como ya hemos calculado esto, ya podemos sumar todo ya podemos sumar. O sea, ya esto se puede sumar, porque ya está llevado a un factor común, un eje patrón. Y con eso ya podemos sacar la carga de diseño. Pero claro, la carga de diseño también se tiene que proyectar al futuro, porque nosotros vamos a calcular una carga en el año 0, tenemos que llevarlo al futuro. Por eso existe este factor de crecimiento anual, que está en función a 10 años. Con este factor proyectamos ese valor a 10 años. El día sábado ya vemos ese procedimiento, porque ahorita nos están esperando en el laboratorio. ¿Ya? Bajamos al laboratorio. Una consulta, ¿por qué es simple y no sería tándem? ¿Por qué es simple y no sería tándem? Tándem es cuando hay dos ejes, ¿ya? No uno, dos. Pero el tema es que los dos
se manejan con un solo dispositivo. Un solo dispositivo. Y por eso que distribuyen su carga como uno solo. En cambio, los dobles, cada uno de manera individual. Sí, porque es un solo eje. O sea, el tándem es como si fuera el doble. El trídem es como si fuera tres. Acá es uno solo, es simple. Solo se puede elegir atrás, ¿no? Sí, porque normalmente los tándem y los trídem van en la parte posterior, que es donde hay mayor carga. Donde hay mayor carga. Adelante, como va solamente como todo. Vamos al sótano, nos están esperando.